Con los sistemas agroforestales, que de una parcela podríamos tener cacao, frutales, forestales y muchos productos, ¿no? Como copoazú, las carambolas, las chimas, que sirve para la alimentación, y al mismo tiempo que puede ir desarrollando lo que son los forestales para madera muy fina. Hola, un saludo. Mi nombre es Sonia Flores. Trabajo aquí en mi parcela de cacao en sistemas agroforestales junto con mi familia. Mi familia compone de 4 personas. Eso de los sistemas agroforestales estoy trabajando desde 1996. Actualmente yo tengo 4 hectáreas, pero donde mi mamá es donde hemos empezado, y ahí hay unas 6 hectáreas. Sonia Flores produce y comercializa cacao y rambután como cultivos principales. Los 2 cultivos se combinan con otras especies dentro de sistemas agroforestales complejos. Cosechamos de esta parcela el cacao, los rambutanes, eso es a grandes escalas. No solamente es para el autoconsumo, sino que vendemos en grandes cantidades, y ha hecho que se complemente, ¿no?, lo que es nuestra fuente de ingreso económico, al igual que el cacao, el rambután. Hay años que el rambután supera al cacao. Aparte de estos productos, estoy cosechando el copoazú, la chima, el azaí, que no era también comercial, el jengibre. En la pandemia hemos vendido bastante, porque dentro de la parcela, en el suelo nomás, ¿no?, como hay bastante materia orgánica, se desarrollan muy bien, entonces hemos tenido buena venta. Y aparte de eso, siempre hay, ¿no?, fruta para lo que es la semilla, por ejemplo, de las chimas igual se vende, ¿no? Después hemos estado vendiendo también semilla de forestales, porque nuestros forestales ya tienen varios años. Dentro de esta parcela estamos solamente con lo que son los seguimientos, manejos, podas, cosechas de cierves. Estamos haciendo los mejoramientos por núcleo. Lo plantamos una planta frutal o forestal, y después piñas, flor de Jamaica. Entonces aprovechamos el espacio que hay, ¿no?, la entrada de luz fuerte. La experiencia de Sonia y su familia es ejemplar y se puede adaptar para otros frutales como ser el palto o aguacate, copoazú, cítricos, azaí y rambután. Sonia y su familia trabajan bajo la lógica de sistemas agroforestales dinámicos, considerando la alta diversidad y alta densidad desde la implementación de un sistema agroforestal. Esto permite garantizar parte de las plantas como especies de poda, aportando constantemente biomasa al suelo y mejorando su fertilidad, además de seleccionar los mejores ejemplares de cada especie para su aprovechamiento. He estado trabajando con los rambutanes, que es por semilla, no por injerto. Entonces teníamos la información de que hay bastantes machos. Entonces igual he puesto a 4x4, cosa que una vez que empiezan a florecer a los 3 años, ya se puede identificar los machos, que solamente ya he tenido que cortarles para aportar materia orgánica y quedarme con las plantas hembras que producen para disfrutar en familia y también para comercializar más que todo, ¿no? Esa es la idea también. Pero sin descuidar siempre el suelo, ¿no? Porque las maderas, hojas, ramas entran en descomposición, hace que el suelo se mantenga o se aumente lo que es la fertilidad de los suelos. Los sistemas agroforestales con la cobertura homogénea por los árboles acompañantes son capaces de disminuir las extremas de temperaturas. La diferencia en los cambios climáticos, por ejemplo, la sequía que hemos pasado el año pasado, se ve la diferencia en donde es menos denso. El sol da directamente al cacao, hace que se vuelven más pálidos, ¿no? Y cuando está dentro del sistema agroforestal están llenos de vida. No tengan miedo de poner bastantes especies. Si hay más especies no es el problema, sino que uno saca el provecho cuando, digamos, una planta produce, ya, y el otro no produce. El que no produce puede cortarlo para aportar materia orgánica
al suelo y tener la seguridad de producción de la otra planta. Entonces, que no tengan miedo en diversificar especies, porque cuanto más especies, es mejor el rendimiento de la parcela, ¿no? Entonces, es mejor también dar seguimientos en las mismas parcelas.